Buenos días a quienes nos acompañan virtualmente en esta parte del continente. Buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa. Tal como lo han planteado en el día de ayer el señor ministro y hoy la señora viceministra de Trabajo, en Colombia existe una estructura jurídica que permite y estimula el diálogo social. Esto está contenido en la Constitución Política del año 91, que es fruto de un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y el M-19. Y esa Constitución Política tiene una tercera parte de derechos, entre ellas el estímulo al diálogo social como mecanismo de resolución de los conflictos laborales. Pero para que ello suceda, se necesita voluntad política. Y en este gobierno no ha habido voluntad política de hacer diálogo social y de reconocer al movimiento sindical como un interlocutor válido. Atravesamos la peor crisis laboral en estos 2 últimos años por la pandemia y el confinamiento. Y en estos 2 años escasamente se reunió la Comisión de Concertación el año pasado para mirar el tema del salario mínimo. Hubiera sido deseable que el gobierno reconociera las propuestas del movimiento sindical y del movimiento social para paliar la crisis que estamos viviendo. Se perdieron 500.000 empleos, más de 5 millones de empleos, se quebraron 500.000 empresas y sin duda el diálogo social con el movimiento sindical y con los sectores sociales hubiera permitido una situación diferente. Desde el año 2020, en junio, le presentamos un pliego de emergencia al gobierno que tenía unas propuestas que era un plan de choque que permitiría mantener el empleo, mantener la economía y preservar la vida. Uno de esos elementos era la petición de la renta básica, los aportes a la pequeña y mediana empresa y no a las grandes empresas, porque las que se quebraron fueron las pequeñas que no tienen músculo financiero. Pero el gobierno ignoró el pliego de emergencia que presentó el Comité de Paro y el gobierno ignoró al movimiento sindical frente a las propuestas de diálogo social. El gobierno no tiene en cuenta, no considera al movimiento sindical un interlocutor válido. El gobierno considera que solamente los empresarios son un interlocutor válido. Y eso es un error político muy fuerte. Hemos visto cómo empresarios van a Planeación Nacional y después de salir de Planeación Nacional son felices diciendo que han discutido las normas laborales con Planeación Nacional. Ese mensaje yo no lo entendí en su momento, ministro. Creo que Planeación Nacional no tiene esas facultades. Pero bueno, hubiera sido deseable también que el gobierno hubiera discutido con nosotros el decreto 1174. Para eso se debió haber reunido la Comisión de Concertación y tampoco se hizo. Es decir, no basta con que haya una estructura de normas, sino que se requiere una voluntad política para que haya diálogo social. Y en Colombia todavía falta mucho. Y por supuesto que de haberse acogido a las propuestas del movimiento sindical y del Comité Nacional de Paro, creo que la reactivación hubiera sido mucho más fácil de lo que ha sido. Pero también hay que decir que el gobierno colombiano también firma acuerdos cuando los hace y no los cumple. En el año 2013, acá en Cartagena se hizo un acuerdo con el gobierno nacional para que a los pensionados de Colombia se les diera el mismo tratamiento que se le da a las empresas en materia de aportes a la seguridad social y en particular a las pensiones. Y ese acuerdo de la Comisión de Concertación hasta hace 2 años comenzó a cumplirse por pedacitos, no se ha cumplido del todo. Pero tampoco este año se ha cumplido el acuerdo estatal.
El gobierno se comprometió a radicar antes del 31 de agosto 4 convenios a la OIT, al Congreso de la República para su ratificación, el 135, el 149 y el 186. Y se comprometió a expedir un decreto sobre progresividad de los acuerdos laborales que garantizara la continuidad de los servicios, de los derechos y de los acuerdos laborales en el sector público, y no lo ha hecho. O sea, vemos que hay serias dificultades en el diálogo y en el cumplimiento de los acuerdos cuando se hace. Y todo esto ha hecho que Colombia esté en el ojo del huracán en el plano de las relaciones laborales internacionales. El comité de expertos de este año incluyó un fuerte informe sobre la violencia antisindical en Colombia, que se debe tener en cuenta, que muestra prácticas empresariales dedicadas a obstruir la actividad sindical, la negociación colectiva, y el gobierno no toma correctivos para eso. Asimismo lo han planteado el Comité de Asuntos Laborales de la OCDE, la Unión Europea con la resolución 2628, el gobierno de Canadá, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, han hecho una serie de recomendaciones que coinciden en que hay una fuerte violencia antisindical en Colombia, que hay que acabar con los pactos colectivos en empresas donde hay sindicatos, que hay que viabilizar la negociación colectiva, que hay que acabar con los contratos sindicales. Es inconcebible que en organizaciones, en instituciones del Estado, como son los hospitales, la mayor suerte que hay ahí es de contratos sindicales, falsos sindicatos haciendo negociación colectiva. ¿Qué es eso? Siendo una entidad del Estado donde se practica ese tema de los contratos sindicales, debería haber una acción del Estado para que no hubiera más contratos sindicales en los hospitales, se respetara la negociación colectiva y se le pagaran los salarios a los trabajadores de los hospitales, que se les debe muchísimos meses en muchas partes. Entonces, en el plano internacional, Colombia está muy mal parada en el tema de las relaciones laborales. Por eso Colombia fue incluida este año en la lista corta de los países que más violan los derechos laborales en el mundo. Entonces, yo creo que esta iniciativa del Global Deal, por supuesto, que es muy importante para nosotros. Creemos que es un mecanismo para conocer prácticas, para abordar experiencias positivas, pero también para que los gobiernos, y en particular el nuestro, entiendan que se hace necesario que haya diálogo social de verdad, no formal. Y por supuesto que es muy importante también en este tema la coherencia de quienes participan en estos eventos. Creo que es bueno también hablar de ese tema, no solamente el gobierno. Aquí hay una práctica de los empresarios contra el movimiento sindical muy fuerte, que pretenden la destrucción del movimiento sindical. Eso lo están haciendo hoy en el sector palmero, como se lo hemos planteado el ministro en estos días, como les hemos planteado la OIT. Hay una acción del sector de los empresarios palmeros destinada a destruir al sindicalismo del sector palmero. Necesitamos tomar medidas con esto, ministro, como hemos dicho, muy fuertes. Quieren acabar la negociación colectiva en el sector público. Bueno, y ni digamos de las flores. El sector de las flores es imposible hacer un sindicato. Por eso fue que la doctora representante de Azocoflores ayer no pudo responder qué pasa con la tasa de afiliación, qué pasa con la negociación colectiva. Y bueno, y ni hablemos de la Federación de Cafeteros. La doctora que acabó de plantear el panel no dijo nada de este tema, pero en la Federación de Cafeteros eso hay una acción destinada a destruir el sindicato, a acabar con la negociación colectiva. Hay que tomar correctivos sobre todo esto, porque no es posible, para terminar, como lo dijo ayer el representante de LO. El representante de LO ayer en su intervención
se refirió en varias ocasiones a que una sociedad democrática y progresista se caracteriza por tener un diálogo social fuerte. Yo quiero terminar diciendo, en Colombia no hay diálogo social, entonces hay que sacar la conclusión. Muchas gracias.